Hola a todos chicos, bueno, bienvenidos a una nueva clase. En esta ocasión vamos a ver un concepto pues muy interesante porque vamos a ver los diferentes tipos de esquemas que, bueno, vamos a desarrollar dentro de nuestro curso, ¿vale? Se trata de esquematizarlo todo, se trata de aprender a hacer esquemas, entonces necesitamos conocer por lo menos los diferentes tipos de esquemas. En este módulo vamos a centrarnos en todos y cada uno de ellos. En esta modalidad del curso, que es la básica, vamos a hacer bueno, una pequeña introducción a cada uno de ellos, pero en la completa vamos a desarrollarlos, ¿vale? Todos. Vamos a desarrollar uno a uno para que lo conozcáis todo lo que debéis de saber y cómo hacerlo, ¿vale? Mirad, al final, un esquema, cuando hablamos de esquema, pues siempre tenemos un texto, un concepto, lo que sea, ¿no? Y queremos separar toda esa información y de una forma, pues un poquito más, que sea pues más fácil de leer, más comprensible, que nos ayude a memorizar mejor. Veremos, dentro del curso completo nos centraremos un poquito más en este tipo de conceptos, pero para que lo sepáis, pues cuando nosotros tenemos que estudiar y cuando tenemos que atender un texto, una información visual, se nos queda 60.000 veces más que de modo textual, ¿vale? Porque leer así es aburrido, pero leer y aprender con imágenes, con iconos y tal, es pues mucho más divertido, por lo menos para nuestro cerebro, le gusta mucho más, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es desarrollar todos y cada uno de esos tipos de esquemas, de las formas que tenemos de separar esa información para que sea más sencilla, más bonita, que se nos quede mejor, ¿vale? Tenemos en total 10 tipos de esquemas que vamos a ver dentro de nuestro curso. Mirad, el primero es el lineal. El tipo lineal es un tipo de esquema en el que nosotros, pues bueno, tenemos una información, un texto, y lo que queremos es ese texto separarlo como en diferentes partes para que sea más fácil de leer. Nosotros normalmente cuando utilizamos este tipo de esquemas, lo que ocurre es que utilizamos pues como unos elementos para separar esa información. En OpoEsquemas, por ejemplo, utilizamos la doble flecha o la bifurcación o el paréntesis. Lo veremos más detalladamente en el curso completo, pero al final nos sirve para separar la información en diferentes partes. Pues por ejemplo, si tenemos un bloque de texto y aquí otro bloque de texto, pues le ponemos ahí una doble flecha para que sea más sencillo. Sabemos que a continuación de este va este y tiene un sentido, ¿vale? En cuanto a legibilidad. Y luego, pues a lo mejor este se separa en dos, se bifurca, ¿vale? Pues ya sabemos bueno, que se va a separar en dos partes únicamente, pero si se divide en tres o más, pues ahí tenemos el paréntesis, ¿vale? Entonces, podemos, según el examen que tengamos o lo que queramos aprender, pues podemos esquematizar todo textualmente. Por ejemplo, nosotros en las leyes, en OpoEsquemas, esquematizamos leyes. Pues cuando lo tenemos que esquematizar lo hacemos al completo. ¿Por qué? Porque el que busca aprender una ley esquematizada necesita que esté todo textualmente. Pero a lo mejor si hubiéramos o tenemos que esquematizar un concepto, por ejemplo, hacemos recursos dentro de para redes sociales, para Instagram y tal, en el que pues un concepto no podemos desarrollar todo lo que dice la ley, entonces lo hacemos como más versátil, más, pues, incluso más algo parecido a un mapa mental, una infografía, veremos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que veáis lo que necesitáis y lo adaptemos al tipo de esquema. Entonces tenemos dos formas, o bien toda la información que queramos esquematizar, o bien solamente parte de ella, un concepto. Normalmente lo que digo aquí es, vale, si quiero desarrollarlo todo, es todo, de pe a pa, textualmente. Pero si quiero desarrollar solamente algunas cositas, incluso dejarme algunas cosas como pues el contenido que normalmente conocemos como tipo paja, ¿vale? El contenido que únicamente es explicativo, o pues por ejemplo también podemos omitir los determinantes, las preposiciones y todo eso, que lo que hace al final es completar, dar un sentido a la frase, o sea, hacerla que sea más fácil de leer y tal, pero nos sobra para entender, ¿vale? Entonces vamos a reducir mucho más el contenido. Bueno, ese es el tipo lineal.
El segundo tipo, pues normalmente cuando hablamos de los esquemas, hablamos de, a mí me gusta hablar de un tipo de esquemas, es el esqueleto. ¿Qué es esto de esqueletizar o hacer un esquema tipo esqueleto? Pues básicamente es hacer como una estructura de nuestra información. Lo que siempre digo es que cuando nosotros tenemos que estudiar, pues vamos a imaginar un libro, ¿vale? Dentro de ese libro hay un montón de páginas, ¿vale? Y cada una de las páginas, pues normalmente el tema, pues va a empezar en el punto 1 y se va a subdividir en una serie de apartados, en el 1.1, el 1.2, luego el 2, el 2.1, el 2.1.1 y así sucesivamente, ¿no? Vale, hay como unos apartados y debajo de esos apartados se va a desarrollar toda la información. Pues nosotros podemos coger todos esos apartados, que normalmente los libros pues bueno, vienen en un índice, pero ese índice se puede desarrollar más o menos. Hay diferentes niveles. Yo normalmente me gusta hablar de niveles. Si el índice únicamente se va al nivel 1, desarrollará, pues, o pondrá en el índice el punto 1, el punto 2, el punto 3 y ya está. Si se va al nivel 2, pues se irá también al 1, al 1.1, al 1.2 y así sucesivamente. Pero si queremos esqueletizarlo todo, todos los subapartados, sería muy interesante porque al final nos va a quedar como un esqueleto pues muy completo, ¿no? Y es muy interesante porque al final vemos toda la información del tema de forma mucho más, pues bueno, lo vemos desde una perspectiva que normalmente me gusta decirlo desde arriba para tenerlo todo muy claro. Incluso a veces podemos completar ese esquema, ese esqueleto, y poner más información, algún tipo de aclaración que sí o sí, o que no queramos que se nos olvide. En fin, podemos hacer muy completo ese esqueleto, ¿vale? Ese es el segundo tipo de esquema al que vamos a tratar. El tercero es el diagrama. Bueno, dentro del diagrama hablaremos de un diagrama de... Aquí lo pongo, ¿vale? Diagrama. Y hablaremos del diagrama de flujo. Este tipo de esquemas son formas de representar un procedimiento o un proceso y que sepamos que en cada punto del proceso está pasando algo. Y normalmente se va a representar con símbolos. Símbolos quiero decir, pues vamos a imaginar que aquí empieza y aquí acaba, ¿vale? Y de aquí a aquí hay un proceso y pasan una serie de cosas. Vale, pues dentro de todo ese proceso y todas las cosas que van a pasar, nosotros lo vamos a representar con, pues de diferentes formas, ¿vale? De diferentes formas porque siempre el inicio y el final va a tener una forma así ovalada, pero el interior, cuando queramos pues mencionar que ahí está pasando algo, una acción en concreta, pues vamos a utilizar, por ejemplo, un rombo, que después de ese rombo, pues vamos a ver si esa acción va a ser que sí o va a ser que no. Todo esto, ¿no? Entonces es muy interesante el diagrama de flujo porque nos va a ayudar a ver un procedimiento. Pues normalmente es para ver si está funcionando bien un proceso, pero que se utiliza a nivel pues, de economía o incluso de psicología cognitiva, de matemáticas, pero lo podemos utilizar en lo que queramos, incluso a nivel de derecho. Un procedimiento penal, procedimiento administrativo, una forma de elección de un órgano, de una personalidad, lo que sea, ¿no? Incluso para nuestro día a día. He encontrado un ejemplo por ahí que es muy simple, ¿no? Que dice, queremos saber si la lámpara, funciona o no funciona. Bueno, pues, ¿qué es lo que...? Esto es el inicio, ¿no? La lámpara funciona, pues lo que vamos a ver es una acción. ¿Funciona? Vale, pues esto es un rombo. Si funciona, me voy a ir hacia un lado. Si no funciona, me voy a ir hacia otro, ¿vale? Entonces, aquí tengo que saber si está enchufada la lámpara. Si es que sí, vale, pues a lo mejor puede ser que esté fundida la bombilla. Y si es que no está enchufada, pues, oye, vamos a enchufar la lámpara y ya veremos si funciona. Si sí funciona, pues voy a comprobar si está fundida la bombilla. Y si es que no, pues a lo mejor me tengo que ir a que está totalmente rota y bueno, voy a tener que comprar otra lámpara.
¿no? Entonces, básicamente es, pues que nos sirve para ver un procedimiento, ¿vale? Entonces es muy útil, lo veremos muy detenidamente porque me parece muy interesante este tipo de esquemas. Voy a borrar esta pizarra para seguir, ¿vale? Bien, el siguiente tipo es el... Aquí voy a poner... El siguiente tipo de esquemas es el diagrama, pero sinóptico. ¿Qué es esto? Pues es como coger un concepto y esquematizarlo. Va a ser muy parecido al esquema lineal. Lo desarrollaremos, ¿vale? Pero es básicamente lo que os estoy comentando. Es un diagrama en el que se le conoce como esquema de llaves, ¿vale? Seguro que lo habéis visto alguna vez. Un concepto, un esquema de llave y se va subdividiendo, como si dijéramos, en llaves. Es muy parecido al esquema lineal, pero tiene como otra forma, ¿vale? Entonces no vamos a desarrollarlo mucho más porque es muy sencillo, pero veremos las particularidades que tiene. Vale, este es el cuarto tipo que estamos viendo. El quinto que vamos a ver es uno de los más conocidos, que son los mapas. Y aquí no me voy a detener mucho, pero os voy a decir que hay dos tipos de mapas. El mapa mental y el mapa conceptual. Y hay bastantes diferencias entre ellos. Básicamente la primera que os voy a decir es cómo se desarrolla y cómo se estructura la información dentro de cada uno de ellos. En el mapa mental lo que hacemos es coger un concepto y de ese concepto que está en el centro de nuestro, vamos a imaginar que esto es nuestro folio, pues desarrollarlo de esta forma, es decir, va del centro hacia afuera. En el mapa conceptual lo que hacemos es coger un concepto y desarrollarlo de arriba hacia abajo. Y en ese mapa pues van a pasar una serie de cosas, porque vamos a tener en cuenta pues las líneas, como son, las formas, todo eso. Y va a ser muy interesante. Vamos a ver un poquito de teoría que pues no la tenéis que perder porque es súper interesante. Luego vais a ver incluso cómo no nos limita el utilizar un tipo de esquema, a lo mejor combinarlo con otro. Y eso también es muy interesante, ¿no? Vale, otro tipo de esquema, en este caso es la línea de tiempo. Bueno, la línea de tiempo realmente es un tipo de esquema en el que vamos a tener que saber cuándo utilizarla, porque queremos representar de forma gráfica pues unos eventos en el tiempo, ¿no? Y normalmente pues va a tener una forma peculiar que es, se inicia aquí en la izquierda y acaba al final de esa flecha. ¿Cómo queremos representar esto? Pues nos va a dar total libertad para cómo queramos hacerlo, pero bueno, dentro de esta línea van a estar esos eventos que queremos marcar. Y esto es el tiempo, ¿vale? Esta línea es el tiempo, realmente. Entonces, bueno, veremos ejemplos súper interesantes, que a mí es que al final esto de los esquemas es un mundo, ¿no? Y cuando preparando estas clases en concreto, pues buscando ejemplos para mostraros y tal, al final te encuentras cada virguería que es una locura, ¿no? Que lógicamente no vamos a llegar a desarrollar ese tipo de líneas de tiempo porque son, pues, a nivel incluso online, son programadas y tal. No tenemos la necesidad, pero para que veáis hasta dónde podemos llegar, ¿vale? Eso es la línea de tiempo. Bien, otro tipo de esquemas, este seguro que lo conocéis, es la pirámide. Bien, la pirámide básicamente al final lo que nos va a ayudar es a representar una serie de información y a darle una relevancia a una información dentro de nuestro esquema mayor, una relevancia mayor, y otra relevancia menor a las que estén en el plano inferior. Seguro que conocéis la pirámide de Maslow, que adquiere esta forma de pirámide, ¿no? Y que establece pues las prioridades que al final tenemos el ser humano, ¿no? Si os fijáis, establece esas prioridades en base a pues dónde situemos nosotros esas necesidades, prioridades
como queramos llamarlo. Entonces lo representamos de esa forma. Lo veremos más detenidamente, ¿vale? Nosotros tenemos ejemplos, hemos hecho ejemplos, pues por ejemplo, para representar la estructura de la Administración General del Estado. Establecer, pues, quiénes son los órganos superiores, quiénes son los órganos directivos, ¿vale? Entonces, nos sirve para representar y es muy útil. Y esto, pues ya os digo, podemos combinar la pirámide con una línea de tiempo, con un mapa conceptual, mental, un esquema lineal, podemos hacer lo que queramos, ¿vale? Bien, el número 8, os lo voy a poner por aquí a ver si lo veis, vale. El número 8. Este es un tipo de esquema que a mí me gusta mucho meterlo en los esquemas porque se llama, lo voy a poner, storytelling, que básicamente es como si narráramos, narración, ¿vale? Es contar como una historia. Y claro, normalmente esto, si habéis oído hablar de esto, se utiliza mucho a nivel de marketing, ¿vale? Pero a mí realmente me da igual para lo que se utilicen las cosas. Es que me da igual, porque si me sirve para yo enterarme de algo o poder enseñar algo, lo meto. O sea, lo voy a hacer. Y esto es un tipo de esquema, porque cuando nosotros queremos representar una información, la podemos hacer contando una historia. Es más, si alguno conocéis nuestros libros que hacemos en Opoesquemas, al final de los libros tenemos unos recursos que trabajamos mucho a nivel de diseño y que intentamos contar estas historias. Hacemos un storytelling, hacemos una especie de cuento, ¿no? Y nos gusta mucho porque es muy trabajado, pero al final se puede hacer menos trabajado, como menos bonito, menos diseño, pero muy útil también. Muy útil para vosotros. Incluso lo podéis hacer así en sucio, como lo estamos haciendo esta clase, y quedaría igual de bien, siempre y cuando sepamos cuál es esa narración, cuál es esa historia, ¿no? Y es muy, muy interesante este tipo de esquemas. Os voy a mencionar una frase que vamos a poner dentro del curso, que dice: la gente olvidará lo que dijiste, la gente olvidará lo que hiciste, pero la gente nunca va a olvidar lo que le hiciste sentir. Fijaos qué chula la frase y qué verdad tiene, porque veremos en otro módulo que nosotros, las personas, los seres humanos, vamos a aprender, vamos a quedarnos con la información cuando nos emocione. Si no nos emociona, va a pasar por enfrente nuestra y no nos vamos a enterar de lo que ha pasado, ¿vale? Nos pasa, si estamos viendo la televisión y no nos acordamos, muchas veces nos hemos pasado 3 o 4 horas viendo la tele y no nos acordamos, porque no nos emociona, no nos llega. Entonces, veremos cómo se desarrolla todo esto, ¿vale? No quiero liarme demasiado para que no sea demasiado larga esa clase. Vamos a ir ya acabando. El número 9 es el pensamiento visual. Es muy chulo también este tipo de esquemas porque es parecido, ¿no?, a lo que venimos viendo, al storytelling, también tiene mucha relación y tal, pero no, o sea, va a ser bastante diferente, ¿vale? Va a ser diferente porque vamos a combinar como diferentes tipos de esquemas, a lo mejor un mapa mental con esa historia, con otro tipo de esquemas, y va a ser representar de forma visual. Al final es como enseñarnos a pensar de forma visual, ¿no?, y a plasmarlo en una hoja. Entonces va a ser, pues, súper interesante. Aquí también, como decía Aristóteles, nos decía que el alma jamás piensa sin una imagen. Cuando nosotros pensamos, no pensamos en texto. Lo que pasa es que a lo largo de la historia, pues, hemos adquirido el hábito de contarlo todo de forma escrita, los libros incluso y tal, pero os acordáis, pues hace muchísimos años que los primeros cuentos, por así decirlo, eran pinturas en cuevas, pues, y contaban una historia, querían representar y contar algo. Pues vamos a llevarlo, joder, a nuestro día a día, ¿no?, a nuestra forma de estudiar también. Aunque nos cueste un poquito más desarrollar esa habilidad que todos tenemos, pero para eso estamos aquí, ¿vale? Y por último, el número 10 que vamos a desarrollar dentro del curso es la infografía.
La infografía realmente es también un recurso súper bueno que se utiliza también a nivel empresarial, pero también a nivel de educacional, a nivel de páginas web, o sea, se pueden hacer virguerías también con las infografías. Lo que consiste en la infografía es representar de forma visual información y datos. No va a ser a lo mejor tan visual o tan bonita como a priori, ¿vale? Porque luego ya os digo, hay infografías que son brutales. Pero las infografías lo que pasa es que pueden alargarse mucho y se utilizan pues para también un proceso, para diferentes pasos que se tienen que dar dentro a lo mejor de una empresa o de un equipo, de algo así, ¿no? Pero también muy interesante como tipo de esquema. Entonces, como veis, pues todo esto es lo que vamos a ver dentro del curso. Me parece pues súper interesante que podamos tratar diferentes formas de separar la información, de analizarla, de trabajarla y de al final plantearla en un lienzo, como estamos haciendo aquí. Aquí, pues a lo mejor esto que hemos hecho pues se podría considerar como un mapa mental, ¿vale? Pues lo que he hecho es eso, un pequeño mapa mental para que sepáis y ya directamente sabéis que hay 10 puntos, que hay diferentes esquemas, que cada uno tiene unas características y podríamos haberlo desarrollado un poquito más bonito, ¿vale? Si tenemos un poquito más de tiempo, pero como lo he ido haciendo aquí a mano alzada conforme daba la clase, conforme hablaba, pues ha quedado de esta forma, pero ya os digo que le vamos a poder dar un aire pues súper bueno y bonito a todo lo que hagamos, ¿vale? Nada, espero vuestros comentarios, si os gusta, si os parece interesante y si os apetece aprender todo esto, os recomiendo que pasemos al siguiente módulo, ¿vale? A la modalidad completa porque nos va a aclarar muchísimo pues cada uno de los puntos que vamos a desarrollar. Fijaos que hemos hecho pues una clase, no sé de cuántos minutos, pues toda la información que vamos a poder desarrollar en cada una de las clases de forma separada, ¿vale? Así que nada, encantado de poder transmitiros toda esta información y cualquier duda nos lo comentáis a través del curso, ¿vale? Un saludo, hasta la próxima, adiós.